Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Estamos aquí nuevamente con otra clase muy importante, una clase que tiene gran aplicación a estos días, y el tema de esta clase lo dice todo. La apostasía, una señal de los tiempos del fin. Y vamos a estar hablando basado en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 4, para aquellos hermanos que tengan su Biblia, empiecen a buscar. Luego vamos a ir a 1 de Timoteo 4, del 1 al 5, y luego 2 de Timoteo 4, del 1 al 4. Amén. Y vamos sin más preámbulo a hacer una oración para empezar rápido la clase de esta tarde. Oremos todos, amados. Padre Celestial, te damos gracias porque usted nos ha permitido, junto con mis hermanos aquí, Señor, llevar nuevamente su palabra al pueblo, Dios mío. Tu palabra es preciosa. Te pedimos, Señor, que como siempre tu palabra haga efecto en los corazones. Mira aquellos, Dios mío, que están perturbados, que están confusos, que no saben, Señor, lo que les espera. Esta clase, Dios mío, sabemos que usted va a abrir el entendimiento. Le pedimos que toque los corazones y que almas vengan a usted en esta hora. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Pues mis hermanos, esta es una clase muy preciosa. Vamos a estar hablando acerca de la apostasía. Y ya habíamos tocado estos puntos anteriormente en una de las clases anteriores, pero gracias a Dios que hoy vamos a abundar más en ello. Amén. En la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses, allá para el capítulo 4 y versos 16 al 18, ¿verdad? Tenemos una revelación de lo que será el rapto de la iglesia. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún estamos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir a nuestro Señor en las nubes. Ese es un cuadro muy precioso que el apóstol Pablo ya le había dicho a los tesalonicenses en la primera epístola, dejándoles saber que el rapto, el levantamiento de la iglesia era eminente, bendito sea el Señor. Pero en esta segunda carta, ¿verdad? Porque esta es la segunda carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo se ve forzado, porque ve una gran emergencia. Se han desatado ciertas teorías erróneas. Y como todo buen líder, cuando a la iglesia, cuando al cuerpo de Cristo llegan personas enseñando algo que va contrario a la palabra, tenemos que levantarnos rápidamente y denunciarlo. Y por lo tanto, Pablo aquí ve la necesidad de abundar mucho más en lo que es el rapto de la iglesia y lo que es la segunda venida de Cristo. ¿Por qué, mis amados? Habían llegado a la iglesia de Tesalónica unos predicadores itinerantes, unos evangelistas, unos profetas, unos líderes, como usted lo quiera llamar. Muchos venían diciendo que venían hablando acerca de cosas importantes que el Espíritu los había mandado hablar. Otros llegaron diciendo que traían escrituras, palabras nuevas, una nueva manifestación, un nuevo conocimiento que tenían que dejarle saber a la iglesia. Y querían confundir, querían desanimar, querían apartar a los creyentes. Y llegaron a tal extremo que se atrevieron a decir que fue Pablo quien los había mandado. Que estas eran palabras del apóstol Pablo dirigidas a la iglesia de Tesalonicense. Usando un evento tan sagrado que es el levantamiento de la iglesia, el rapto, empezaron a decir que ya Cristo había venido y que los tesalonicenses, los problemas y las circunstancias que estaban pasando era porque estaban en medio de la gran tribulación. Fíjense ustedes qué disparate. Fíjense ustedes qué gran torcimiento de la palabra. Por eso es que tenemos que tener personas, líderes, hermanos y sobre todo la palabra del Señor que corrija y nos deje saber cuando se están hablando cosas que no son verdaderas. Bendito sea el Señor. Tal como en aquel tiempo como hoy,
hay cristianos que a veces se levantan y diríamos algunos otros que se llaman ser cristianos, diciendo que tienen una información especial, que tienen un nuevo vislumbre, que tienen una nueva demostración exclusiva de parte de Dios, que tienen una nueva revelación que tienen que darle al pueblo. Por eso es que esta clase de hoy es tan importante y tan aplicable a nuestros días. Bendito sea el Señor. Porque de la misma manera que allí vemos personas en nuestras congregaciones que se acercan de la misma manera usando cierta apariencia de que tienen una nueva revelación de Dios. Vienen aparentando muchas veces mucha espiritualidad como estos que se apreciaron aquí. Vienen aún usando la misma palabra pero tergiversada para traer desánimo, para traer confusión, para traer división, para causar enemistad, para causar competencia, para crear celos, cosas que la iglesia de Cristo no necesita. Amén. Y qué precioso es cuando tenemos hombres y mujeres aquí como el apóstol Pablo, que rápidamente se para y dice, no, esto hay que pararlo porque la salud espiritual de la iglesia está en juego. Tenemos que ser rápidos, tenemos que ser decisivos a corregir todo el error antes que llegue a causar estrago. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo no podía ignorar estas cosas y por lo tanto lo vio como una urgencia. No era tiempo de decir vamos a congregarnos y vamos a levantar un clamor o vamos a levantar un ayuno, sino que era tiempo de hablar y mandar una carta saturada por el Espíritu Santo, cómo contrarrestar aquellas cosas que esta gente estaban oyendo. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios es la única fuente poderosa y capaz de contrarrestar toda falsa doctrina. Con la palabra potente de Cristo podemos seguir hacia adelante. Amén. Vamos ahora entonces a pedirle a la hermana que dé primero comienzo con la lectura en los versos 1 y 2 de Segunda de Tesalonicenses. Gloria a Dios, Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Les bendiga de una manera especial a los amigos, a los que están oyéndonos. Gloria a Jesús. En todas partes donde se encuentren, un Dios le bendiga grandemente para todos. Leo la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén, amén. Precioso es el Señor. Estos versos aquí a dar comienzo a la clase, primeramente separan dos eventos. Primero habla aquí de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesucristo literalmente descienda a esta tierra, sabemos, viene en calidad de juez, de rey y de señor, y pondrá sus pies sobre el monte de Olivos. Pero también habla aquí de otro evento, es cuando nosotros nos reuniremos con Él. Ese verso habla de dos eventos, amén, separados, la venida de Cristo y nuestra reunión con Él. Nuestra reunión con Él es el rapto de la iglesia. La venida de Cristo es cuando Cristo venga con nosotros. Una de estas cosas es exclusiva para la iglesia. De lo que hablaba Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Cuando Dios vendrá con voz de mando, y los muertos en Cristo resucitan y los vivos en Cristo se levantan. Esa es nuestra reunión de la iglesia con Cristo. Amén. Luego viene Jesús nuevamente, ahora nosotros venimos con Él. Pero estos dos eventos están separados por un tiempo definido, bendito sea el Señor. Y aquí el apóstol
aunque tiene toda autoridad dada por Dios como apóstol y líder, fíjense de la manera que se expresa. Esto es algo que siempre vamos a ver en nuestro hermano Pablo. Y es que él prefiere que las personas hagan las cosas porque lo desean, porque lo quieren hacer y no necesariamente porque se le está empujando. Y aquí él está pidiendo, rogándole, fíjense, os ruego, hermanos, bendito sea el Señor, que mucho podemos aprender del apóstol, un hombre humilde, un hombre que aunque podía exigir que lo oyeran, sin embargo, demostrando su humildad inherente en él, le ruega a los hermanos que oigan lo que él tiene que decir. Amén. Le dice que no sean rápidos a creer todo, que no sean crédulos a todo, porque hay falsos profetas, hay falsos maestros. Y le pide a ellos que se pongan fuertes, por así decirlo, que se pongan duros y no se muevan de lugar o de manera de pensar, bendito el Señor. Que no se turben, que no se atribulen entre ellos, que no sean movidos de su manera de pensar. Aquí esta palabra movido está haciéndose referencia a como lo que ocurre cuando hay un barco que está en medio de una tempestad o una tormenta en el mar. La tempestad y las olas le están dando al barco, pero si el barco puede sobrevivir y no partirse, ese barco es un barco de salvación. Bendito sea el Señor. Y aquí él está diciendo, aunque sean agitados, aunque sean heridos, aunque le estén dando de diferentes lugares, aunque estén oyendo diferentes cosas, manténganse sin moverse, bendito sea el Señor. Amén. Los hermanos de esta congregación de tesalonicenses, muchos de ellos habían empezado a creer que lo que Pablo le había predicado anteriormente no era verdad. Que Pablo no le estaba enseñando la verdadera palabra, que lo que le estaba enseñando Pablo anteriormente era falso y que a otros que ahora habían venido venían con una nueva revelación, bendito sea el Señor. Y el asunto era que muchos de los que estaban allí empezaron a creer lo que habían oído. Número uno, que ya Cristo había venido y se había llevado a su iglesia. Y que ellos se habían quedado y que estaban viviendo la gran tribulación, bendito sea el Señor. Y que el día del Señor, cuando Cristo venga, sabemos que viene luego de la tribulación. Por lo tanto, ellos estaban ahora en espera del día del Señor, pensando que estaban en una gran tribulación. Porque la iglesia de Tesalonicense estaban pasando por persecución en este momento. Según la historia, estaban pasando por gran persecución. Y muchos usaron ese cuadro de persecución para empezar a decir o a levantar un falso rumor o a decir que Pablo había mandado una carta, que Pablo había mandado un mensaje diciendo que ellos sí estaban pasando por la gran tribulación. Amén. Pero nosotros sabemos que el día del Señor, que estudiamos anteriormente en unas semanas pasadas, es un periodo de tiempo que comienza con la tribulación y termina con el milenio. Y la Biblia lo llama un día largo, porque será como un día que comenzará con tinieblas y juicios. Y eso lo estudiamos semanas pasadas cuando hablábamos acerca de Joel, capítulo 2. Bendito sea el Señor. Pero aquí Pablo le dice: no le crean a ningún espíritu, porque se han levantado muchos espíritus falsos. Y la Biblia nos enseña que tenemos que tomar a los espíritus y ponerlos en prueba, a ver si verdaderamente son de Dios. Le dice: no crean a toda palabra. Y si alguien fuera a traer carta como si fuera yo quien la hubiera escrito, no la crean. Bendito sea el Señor. Hermana Olga, léame el verso 3 y el verso 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Estamos hablando de la apostasía que ocurre en los tiempos del fin. Una señal de los tiempos del fin. En aquel tiempo, amados, tal como hoy, existe oportunidad para que se acerquen falsos maestros, para que entren falsos profetas, que dicen que vienen hablando de parte de Dios, que dice que vienen explicando la palabra de una manera nueva, que vienen para confundir al pueblo, para apagar la fe, para poner al pueblo en aprieto, bendito el Señor. Nuestro Dios no confunde. La palabra del Señor no es para confundir. La palabra del Señor es lámpara. Si alguien viene a hablarnos y nos deja más confusos de lo que estamos, podemos decir que esa persona no vino hablando de parte de Dios. Amén. Pablo aquí reintegra y vuelve a repetir que la venida de Cristo, el retorno de Cristo a la tierra, la segunda venida de Cristo, no ocurrirá sin que antes pasen dos cosas. Número uno, la apostasía crezca. Y número dos, que sea manifestado el anticristo. Amén. Pablo le está diciendo a la iglesia tesalonicense, el rapto de la iglesia no ha ocurrido porque el anticristo, el hombre de maldad, todavía no se ha manifestado. Y este hombre de maldad se manifestará una vez la iglesia sea levantada. Y como no se ha manifestado, todavía no puede estar entre ustedes la tribulación. Porque hay muchas gentes que piensan que todo lo que están sufriendo ahora es porque están en la tribulación grande. Amados, no tenemos ni idea de lo terrible que va a ser la tribulación, la gran tribulación. Cuando la iglesia sea levantada y quede aquí en la tierra el propio demonio, controlando las cosas, bendito sea el Señor. La Biblia aquí hablando dice, no vendrá hasta que venga la apostasía y también se manifieste el hombre de pecado. La Biblia llama a este hombre de pecado el opositor, el suplantador, el que falsamente se llama Dios, el que falsamente se llama Cristo. El que llamamos como el anticristo. Y no solamente se llama Dios, sino que dice que se sienta en el templo de Dios. Amén. Eso lo dice ahí en el verso 4. Ese templo es el templo que será reedificado, que será levantado en Jerusalén. Porque el tercer templo que será levantado será el templo mismo que Cristo tomará lugar cuando baje del cielo en gloria, bendito sea el Señor. Por lo tanto, estamos hablando aquí de un templo literal, un templo hecho en Jerusalén. No es un templo espiritual como algunos enseñan. Ese templo será reedificado, pero por 3 años y medio el anticristo se sentará en él. Y por 3 años y medio hará sacrificios y se dominará como el Dios. Bendito sea el Señor. Amados, una de las cualidades, una de las características que Satanás siempre ha demostrado es que desea que se le adore. Se le adore. Lo que él demanda, lo que él exige, lo que él quiere es que se le adore, se le dé pleitesía, se le admire, se le respete y que todos estén bajo su control. Y cuando estas cosas nos ocurren, el enemigo de las almas está enojado. Desde el principio desde que cayó, ha sido un mentiroso. Muchas veces estudiamos en la palabra cómo ha querido que hombres lo adoren. Cómo se acercó a nuestro Señor Jesucristo en aquella
tentación de 40 días y pensaba que nuestro Señor Jesús le iba a adorar. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el anticristo esté en Jerusalén, en el templo, este lugar santo, este lugar santísimo será defamado. Sabemos que eso ya ocurrió anteriormente en el pasado, porque en el año 167 después de Cristo, un general griego que se llamaba Antíoco Epifanio VI, dice la historia que él entró al lugar santísimo, lo defamó, lo desacró, no solamente sentándose allí, sino que tomando un cerdo, un cerdo, y allí mismo sacrificándolo. Bendito sea el Señor. Pero cuando la palabra habla aquí de que Él se sentará en el trono, se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, se está refiriendo a un evento que todavía no ha ocurrido, pero que está por ocurrir. Bendito sea el Señor. Esto es lo que la palabra en Mateo 24:15 llama la abominación desoladora. La misma que también habló Daniel. Bendito sea el Señor. Cuando la iglesia sea levantada, los primeros 3 años y medio se le llama la tribulación. Pero los últimos 3 años y medio se le llamará la gran tribulación. Los primeros 3 años y medio serán al parecer años de paz. El anticristo no dejará ver lo que verdaderamente él es. Y hará trato de paz con Israel. Y al parecer la economía y ciertas cosas mejorarán. Bendito sea el Señor. Y hará todo esto para poder consolidar su poder, para poder causar que la gente lo admire, para que el mundo se vaya detrás de él y digan, ¿quién como la bestia? Bendito sea el Señor. Y hará pacto con Israel. Pero en esos últimos 3 años y medio, donde viene a llamársele la gran tribulación, será un rey déspota. Será un reinado de terror. Un reinado aserrador, donde totalmente tomará control de todo ser humano y toda la tierra. Y si Cristo no viene, ese reinado continúa. Pero ese reinado del anticristo, esa gran tribulación terminará porque Cristo literalmente viene a esta tierra a dar fin y a desenmascarar y a demostrar que este que está sentado en el templo no es un Dios, como él así lo dice. Bendito sea el Señor. Pablo aquí nos está diciendo que el anticristo también se manifestará luego de la apostasía. ¿Viste? No vendrá hasta que venga la apostasía y luego se manifieste el hombre de pecado o el hijo de perdición. Amén. Luego que la iglesia sea levantada, habrá un tiempo en que la apostasía crecerá a pasos gigantescos. Pero aún hoy y aún en tiempos de Pablo, ya la apostasía estaba reinando. Bendito sea el nombre del Señor. De eso vamos a hablar más adelante, de la apostasía. La apostasía, mis amados, no es otra cosa sino que un alejamiento de Dios de parte de aquellos que una vez conocieron la verdad. Por definición, un apóstata es uno que una vez conoció la verdad, pero la rechazó. Uno que nunca ha venido a Cristo no es un apóstata, porque nunca ha tenido ese conocimiento. Amén. Es decir, que la apostasía empezará en lugares donde supuestamente se congregan las personas que siguen y conocen a Dios. Bendito sea el Señor. Tendrá un crecimiento enorme luego del rapto. Y cuando la iglesia de Cristo sea levantada, la iglesia organizada que se quede aquí en la tierra abandonará la fe. Y eso es lo que vemos en Apocalipsis 17, cuando se le llama la gran ramera. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, ¿hemos comenzado nosotros a ver la apostasía ya? Absolutamente. Porque ya hay muchos que han apostatado de la fe.
¿Ah? La evidencia la vemos en todos los lugares. Personas que una vez conocían, amaban y servían y seguían a Cristo, lo han dejado. Por muchas razones. Hay muchos hermanos que se están confundiendo. ¿Ah? Hay muchos hermanos que piensan que la iglesia pasará por la gran tribulación. Hay muchos que piensan que ya la señal de la bestia, el 666, se lo están poniendo a las gentes. Lo último que oía yo es que alguien dijo que en la vacuna del COVID estaba metido el 666. Y que todo el que se vacunara ya estaba siendo marcado por la señal de la bestia. La Biblia no enseña esto. Porque la Biblia dice que esto no ocurrirá hasta que luego que la iglesia sea levantada. Bendito sea el Señor. Oí otro por ahí que dijo que el presidente fulano de tal era el anticristo. Pero sépase que aunque el anticristo puede que esté vivo y esté en alguna área, pero no se ha dejado ver hasta que luego ocurra el rapto de la iglesia. Bendito sea el Señor. El día grande del Señor, que vendrá para dar fin a la gran tribulación, no puede ocurrir, le decía Pablo a los tesalonicenses, hasta que hasta que el anticristo se manifieste. Amén. Todo lleva una etapa. Todo ha sido marcado y preparado por Dios, bendito Señor. ¿Quién es este hombre? Dice aquí el hombre de pecado y el hijo de perdición. Es literalmente, mis amados, mis amigos, un ser humano, un hombre posesionado por el mismo Satanás. Satanás siempre ha querido imitar a Cristo. Cuando Cristo vino en calidad de hombre, ¿cierto? Amén. Jesucristo, hombre. Fue Dios habitando en un cuerpo de hombre. Y Satanás querrá hacer lo mismo, posesionando y habitando el cuerpo, el intelecto, la mente, las habilidades y todo de un hombre que dará, por así decirlo, su vaso a él para que lo use. Bendito sea el Señor. Tal como Cristo comenzó una iglesia o dio comienzo a la iglesia, así este anticristo dará comienzo a un sistema económico, a un sistema social, a un sistema religioso, a un sistema político. Estos términos que usted oye hoy en día, la nueva orden mundial, se está refiriendo al sistema político que el anticristo tendrá a su disposición para usar. Bendito sea el Señor. Y esta iglesia mundial religiosa, que la Biblia en Revelación 17 lo llama la gran ramera, será, por así decirlo, una mezcla de muchas religiones que vendrán a ser la única religión aceptada por el Estado y por el anticristo. Déjeme decirle que incluirá la Iglesia Católica. Incluirá y tendrá influencia de musulmán, del mahometanismo, del budismo, del espiritismo, del satanismo. Esa será la religión mundial. Entonces, lo que la Biblia llama la gran ramera. Daniel describe a este hombre como el príncipe que ha de venir en Daniel 9:26. Jesucristo mismo lo describe como uno que viene en su propio nombre en Juan 5:43. Así que, mis amados, tenemos evidencia clara a través de la palabra que esto ocurrirá una vez la iglesia sea levantada, pero antes de que Cristo retorne a la iglesia, retorne al mundo. El anticristo, hermano, va a demandar toda clase de adoración. Todos van a tener que adorarlo. La adoración que le pertenece a Dios, la alabanza que le pertenece a Dios y el hombre no la ha querido dar, va a tener que dársela entonces al anticristo. Bendito sea el Señor.
Dice que se levantará contra todo lo que es objeto de culto. Dice ahí el verso 4. Todo lo que es objeto de culto a Dios se levantará en contra de ellos. Aún aquellos creyentes que durante la tribulación crean en Jesucristo serán objeto de su ira. Se le tirará en contra, bendito sea el Señor. Dice que se hará pasar por Dios. Desde el principio, Satanás siempre ha querido que se le adore. Nuestro Señor Jesús entró a la tierra a través de una venida. Amén. Naciendo en un pesebre. La primera venida de Jesús. De la misma manera, este hombre diabólico entrará al mundo, tendrá una entrada especial, tendrá una entrada, una venida especial. Tal como Jesús fue revelado en su tiempo, este hombre también llegará el tiempo en que será revelado. Tal como Jesús tenía un mensaje especial que dio al mundo, un mensaje de salvación, este hombre tendrá un mensaje diabólico que también esparcirá y dará al mundo. Tal como Jesús aceptaba la adoración porque era Dios, este ser infernal también pedirá y exigirá que se le adore. Bendito sea el Señor. Tal como el ministerio de Jesús estuvo apoyado por milagros, por obras espectaculares, el reinado de este ser también estará apoyado o seguido por ciertas obras espectaculares. Bendito sea el Señor. Sin embargo, cuando Cristo venga, cuando venga nuestro Señor en ese caballo blanco, demostrará quién es el verdadero Dios. Amén. Vamos a seguir entonces a la hermana que me lea entonces Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Fíjense, Pablo está diciendo lo siguiente aquí. Está hablando que lo que él dice ahora, el que lo está diciendo es ¿quién? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente, lo dice a la iglesia, no lo dice a nosotros hoy. Qué ministerio precioso tenía el apóstol Pablo y qué certeza para hablar, que cuando él sabía que era el Espíritu Santo que hablaba a través de él, decía, no lo digo yo, sino lo dice el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos habla a nosotros y nos urge a que lo oigamos. A que lo oigamos. Lo primero que está diciendo el Espíritu, que vendrán en los postreros días hombres, personas, mujeres que apostatarán de la fe. Hablamos anteriormente que el apóstata es uno que una vez creyó, pero ahora rechaza lo que ha creído. ¿Ha tenido usted oportunidad de ver apóstatas? Absolutamente los estamos viendo. Personas que nos duele el corazón cuando vemos cómo ahora rechazan todo lo que una vez profesaron. Una vez sintieron el toque, la manifestación del Espíritu Santo y ahora han dado vuelta atrás y ahora lo rechazan. Y ahora dice que el Espíritu Santo no es Dios, sino que es una influencia. Es un soplo. Que no es una personalidad, que no es Dios, bendito sea el Señor. Por lo tanto, los apóstatas salieron de entre la iglesia. Salieron de los que habían creído, bendito sea el Señor. Pero ahora han rechazado. Y fíjense, no es que estos apóstatas recibieron una nueva manifestación o una nueva revelación o un nuevo mensaje del Espíritu Santo. No fue eso. No es que llegaron a tener un nivel de educación más alto. No es que llegaron a tener un desarrollo científico más alto que los otros. No, sino que empezaron a oír espíritus de engaño.
abrieron su oído a lo que el enemigo le estaba diciendo. Bendito sea el Señor. Tengamos cuidado, amados, porque cuando el enemigo quiere hacer daño, no viene diciendo que te quiere engañar. No viene tampoco presentándote como el diablo que es, sino que empieza poco a poco a tirarte cositas, a decirte cosas para convencerte. Y a la medida que él ve que te está convenciendo, empieza a acelerar el grado de cosas que te dice para convencerte aún más. Bendito sea el Señor. La Biblia dice aquí que vendrán apostatando de la fe. ¿Por qué? Porque han escuchado a espíritus engañadores. Bendito sea el Señor. Espíritus engañadores. ¿Ah? Y acuérdese que Pablo escribió esto más de aproximadamente 2000 años atrás. Más de 2000 años atrás. Y tal como en aquel tiempo acertó, de la misma manera está acertando hoy. Porque en nuestros tiempos también existe la apostasía. Cuando Pablo estaba predicando, hablando de estas cosas, ya la apostasía había llegado. Fíjense en lo que le dice a los Gálatas en el capítulo 1 y verso 6. Estoy maravillado de que tan rápido ustedes, Gálatas hermanos, se hayan alejado del que os llamó para seguir un evangelio diferente. Eso se llama apostasía. Por lo tanto, cuando dice aquí en los postreros días, no se está refiriendo solamente a los días que la iglesia está viviendo hoy, sino se está refiriendo a todo el tiempo, comenzando desde el tiempo en que Pablo estaba viviendo. Bendito sea el Señor. Cuando Pablo estuvo en Éfeso, y esto lo estudiaron en una clase muchos meses atrás, y llamó a todos los ancianos para despedirse de ellos, ¿se acuerdan? Los trajo allí a la ribera del río para él montarse en un barco para ir a Roma, donde de allí no vendría jamás para atrás. Él le dijo que después de su partida vendrían lobos rapaces a hacer daño a la iglesia, ¿ah? Y a causar apostasía y falta de fe. Bendito sea el Señor. El apóstol Juan, en primera de Juan 2:18, dijo lo siguiente: hijitos, ya es el último tiempo. El apóstol Juan, 2000 años atrás, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, pues ahora ya hay muchos anticristos. Y por eso conocemos que es el último tiempo. Bendito sea el Señor. En segunda de Tesalonicenses 5:7, Pablo dice, ya está en acción el misterio de la impiedad. ¿Amén? La apostasía ya estaba en acción. ¿Ah? Pero Pablo aquí nos está exhortando que la fe tenemos que mantenerla viva. Bendito sea el Señor. La fe es aquella creencia en Dios. Cuando nosotros dejamos de creer en Dios y en su palabra bendita, entonces hay peligro. Cuando perdemos nuestra fe en Cristo, en lo que su palabra nos dice y nos enseña, todo lo otro viene a ser menos importante. Lo más importante para nuestra vida es mantener nuestra fe, nuestra creencia en el Señor. ¿Qué son estos espíritus engañadores que habla aquí la palabra? ¿Usted sabe lo que es un engaño? La definición de un engaño es la acción de inducir a alguien a tener por cierto algo que no es. Inducir a alguien que crea que algo es verdad cuando no es verdad en sí. El engañar es vestir la mentira como si fuera una verdad. El engaño es querer hacer caer a alguien en un error, no diciéndosela la verdad. ¿Ah? Por lo tanto, hoy en día podemos decir que hay mucha gente que han creído y siguen creyendo en espíritus engañadores. Por eso es que esta palabra es tan fuerte y tan potente para la iglesia de Cristo. Que abramos nuestros ojos,
que nos demos cuenta que aún a veces en nuestros medios pueden llegar espíritus engañadores. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Por eso es que Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 dice, no creáis a todo espíritu, sino probar a los espíritus a ver si son de Dios. No hay pecado, no hay maldad probar los espíritus. Es más, la Biblia nos los exige, nos empuja, nos urge a que probemos los espíritus, a ver si hablan de parte de Dios. Termina el verso diciendo, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Estos espíritus engañadores lo que enseñan son ¿qué? Doctrinas de demonios. ¿Qué son doctrinas, mis amados? ¿Qué es una doctrina? Una doctrina es una aplicación, es una enseñanza formulada, es algo que se ha estudiado y que se promueve y se pasa hacia adelante, bendito sea el Señor. Nosotros como iglesia tenemos doctrina de Cristo, absolutamente. Nosotros tenemos la doctrina de los apóstoles, tenemos la doctrina de Cristo sobre la cual fue edificada la iglesia. Pues fíjense, los demonios no se quedan atrás. Los demonios también tienen doctrinas, dice ahí la palabra. Tienen enseñanzas falsas formuladas que ellos promueven. Ellos las estudian, porque las doctrinas es para estudiarse. Estudian sus doctrinas nefastas, se las creen y las están usando desde que el mundo es mundo. Porque los demonios existen desde el Génesis. ¿Ah? Y usan los hombres para promulgar sus doctrinas demoníacas. Bendito sea el Señor. La primera doctrina demoníaca que se registra en la palabra fue en Génesis 3, del verso 4 al 5, donde la serpiente antigua, Satanás, le dijo a Eva, no moriréis. Le dijo a Eva y a Adán, no moriréis, porque Dios sabe que el día que comáis del árbol, seréis como dioses. Esa fue la primera doctrina, sobre cual todas las otras se basan. Es una doctrina que quiere enseñar que los hombres pueden llegar a ser dioses y que pueden vivir independientemente de Dios. Toda doctrina demoníaca tiene esa doctrina como su base. Bendito sea el Señor. Hermana, léame el verso 2 del capítulo 4. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Y el 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. Entonces, ¿cómo es que los demonios promueven sus doctrinas falsas? A través de los hombres. A través de hombres mentirosos, ahí lo dice, y a través de hombres hipócritas. Esto lo hablamos en otras semanas anteriores, cuando dijimos de dónde es que viene la palabra hipócrita. La palabra hipócrita es de una palabra griega que significa fingir. Eso es lo que significa hipocresía, fingir. Porque en los tiempos antiguos, los griegos, que eran actores, cuando iban a poner una obra, dice que se ponían una máscara para esconder el rostro natural del actor, y esa máscara, por así decirlo, interpretaba el personaje que ese actor estaba dando. Y a esos actores se le llamaba hipócritos. Ahora usted sabe de dónde viene la palabra hipócrita. El hipócrita es una persona que quiere tapar lo que es, fingiendo otra cosa.
El apóstata, que está hablando aquí, el apóstata que es mentiroso, ¿ah? Pero a la misma vez es hipócrita, es uno que quiere tapar su maldad y su pecado con una máscara de piedad. Dicen que son cristianos, pero no viven según la palabra. Dicen Dios habla a través de mí, pero sus obras dicen lo contrario. Sus hechos y sus palabras no sostienen lo que la Biblia enseña. Fingen ser santos, fingen ser piadosos, fingen que aman a todo el mundo, pero en su corazón hacen preferencias. En su corazón no son santos, no son piadosos. Están detrás de ciertas cosas, bendito sea el Señor. Toman la palabra, las escrituras y las tuercen, la tergiversan a su conveniencia. ¿Ah? Esto es lo que es el hipócrita. Estas son doctrinas de demonios a través de hombres. Ellos dicen que nadie los puede enseñar. Estos hipócritas. Nadie los puede enseñar porque ellos saben más que todos. Ellos tienen la verdad solamente y no es necesario que nadie venga a enseñársela. Cuando usted venga en contacto con personas así, huya, corra, porque eso no es lo que la palabra enseña. Eso no es lo que la palabra dice. ¿Ah? Y llega un tiempo que por ellos resistir, estos hipócritas que han creído en teorías y en doctrinas de demonios, lo han hecho por tanto tiempo y resisten la corrección del Espíritu, que ocurre lo que la Biblia dice, el pecado imperdonable. Cuando dice ahí, le es cauterizada la conciencia, es que ya han blasfemado al Espíritu de Dios. Ese es el pecado imperdonable, cuando la persona resiste la corrección del Espíritu. La corrección del Espíritu, que es el que los trae, su conciencia que una vez los condenaba y les decía arrepiéntete, arréglate, porque está mal delante de Dios, ahora se funde. Eso es lo que la palabra cauterizar significa. Se le fundió el bombo, se le fundió la mente, ya no les responde. Ya para ellos no sienten el deseo de arrepentirse porque ya no son convencidos de pecado. Las conexiones espirituales que tenían, que los hacían responder al Espíritu de Dios, ya se le quemaron. Eso es lo que significa cauterizar. Ya no sienten nada. Qué lástima, mi amado. Qué lástima da de una persona que una vez conocía al Señor y se apartó y ha resistido tanto el llamado de Cristo y ha creído en estas doctrinas de demonios que ya su conciencia, que era sensible al llamado del Espíritu, ya le ha sido removida y ya no tendrá oportunidad. Mire lo que dice en Romanos capítulo 1, 28. Y como ellos no tuvieron a Dios en cuenta, Dios los entregó a una mente reprobada. Ahí es cuando la conciencia se le quemó. Cauterizar es quemar. A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bendito sea el Señor. Dios tenga misericordia de nosotros. Hermana, léame el verso 4, por favor. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Amén. Fíjense cuáles son algunas de estas doctrinas de demonios que aparecen. Empiezan a hablar de cosas que diríamos nosotros no son ni importantes. En primer lugar, empiezan a prohibir el matrimonio, como el verso 3 dice. Prohibirán casarse. Fíjense, casarse no es que prohíben que vivan fuera del matrimonio. No es que prohíben que estén en concubinato. Es que prohíben que se unan de la manera correcta que Dios dijo desde el principio. Amén. Lo establecido por Dios. Porque las doctrinas de demonios vienen en contra de la doctrina de Dios. ¿Ah?
Usted sabe que esto de estar prohibiendo el matrimonio es una de las razones más importantes por cual a veces los católicos, los sacerdotes católicos llevan al extremo de que al prohibírsele contraer matrimonios, empiezan entonces a exponerse a pecado por abstinencia que ellos no pueden controlar. ¿Ah? Como fornicaciones, abortos, productos de su pecado, pedofilia. Lo estamos viendo nosotros, lo hemos visto constantemente. Amén. Fíjense a lo que llegan estas doctrinas de demonios. ¿Ah? En lo que gastan los demonios su tiempo, bendito sea el Señor. ¿Ah? Promueven que se puede vivir sin tener que casarse. Que pueden fornicar y entrar en actos sensuales sin tener que llegar al matrimonio. Dios creó el matrimonio y el acto sensual entre una mujer y un hombre para el gozo personal de esa pareja dentro del matrimonio. ¿Ah? Para que lo hicieran contentos, para que lo hicieran cuantas veces desearan, agradecidos de Dios por haberle brindado esa oportunidad. Pero los demonios lo han cambiado totalmente y esta doctrina es: tú puedes estar viviendo con una persona como si fuera tu mujer o tu esposo sin tener que casarse. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Otra de las doctrinas que está enseñando aquí estos demonios es abstenerse de comer ciertas comidas, diciendo que son malas, las cuales Dios en su palabra dice ahí, no condena. Bendito sea el Señor. Dice la palabra ahí, Dios no condena. Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Sabemos que en Hechos capítulo 15, 29 a los gentiles, cuando se le mandó mensaje de la iglesia en Jerusalén, se le dijo que se abstuvieran de comer sangre, de lo ofrecido a los ídolos y de lo ahogado. Pero de ahí podían comer de todo. ¿Ah? Sabemos que cuando Pedro estaba allá en aquel terraza, tuvo una visión donde bajó un lienzo con toda clase de animales inmundos. Y Dios le dijo, Pedro, mata y come. Algunos han interpretado de que sí, se estaba refiriendo que aquellos animales eran los gentiles y tenía que ir a verle, a hablarle la palabra. Pero también hablando de ciertas comidas dietéticas que los judíos no querían consumir, dejándoles saber, yo he limpiado todo. Lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. Usted ve cómo estas doctrinas de demonio a veces se meten en las congregaciones. Que hay gente que se enojan porque usted come cerdo. O se enojan porque usted está comiendo cierta carne o ciertos vegetales. Ellos comen vegetales, no quieren que nadie coma solamente más que vegetales. ¿Ah? A veces se ponen a discutir por colores, diferentes colores, por cenizas. Porque yo guardo el miércoles y tú guardas el domingo, pues tú estás mal porque el miércoles es el día que hay que guardarse. Todas son supersticiones de hombres y doctrinas de demonios. ¿Ah? Ninguna de estas cosas, ni lo que usted come, ni el día que usted guarda, va a ganarle el favor de Dios. Porque todas estas cosas lo que hacen es que adoran a la carne, al deseo sensual. ¿Ah? Y estamos inventando ídolos, poniéndolos en lugar de Dios. Bendito sea el Señor. Los fariseos, mis amados, llevaron esto a un gran extremo. Cuando una vez se le acercaron a Jesús en Mateo 15 y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? Fíjese. A lo cual Jesús le contestó y le dijo, miren, lo que entra en la boca no es lo que contamina el hombre. Al hombre no lo va a contaminar si se lava las manos o no antes de comer, sino lo que sale de la boca hacia afuera.
porque lo que sale de la boca hacia afuera sale del corazón. Eso sí contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, salen los homicidios, salen los adulterios, salen los hurtos, salen los falsos testimonios, salen las blasfemias, bendito sea el Señor. Amén. Hermana, léame, usted me leyó el 4 ya, ¿verdad? Sí. Entonces, en cuanto a lo de comer se refiere, podemos consumir todo, dice la palabra ahí, si lo hacemos comiendo y considerando que la comida es un regalo que Dios nos da. Porque dice que comamos, ¿qué? Dando acción de gracia. Usted le da la gracia a alguien cuando alguien le da un regalo, ¿verdad? Cuando alguien le da algo que usted maybe no se merecía. Le hace un favor. El alimento para nosotros es un favor de parte de Dios. Es un favor, un regalo que recibimos. Por lo tanto, comamos dándole gracias a Dios. Porque lo que comemos no nos va a hacer más justo delante de Dios. Y tampoco debemos estar limitados por ciertas dietas. Aunque, como médico, yo le puedo decir que lo que comemos puede afectar nuestra salud. Eso es cierto. Vamos a dividir las cosas como son. Lo que comemos puede causar daño. Si usted es diabético, no vaya entonces a comerse todos los dulces en el candy shop. Y si usted tiene el colesterol alto, baje la grasa. Pero no es que ni los dulces ni la grasa le van a quitar la salvación o lo van a llevar al infierno, en otras palabras. ¿Ah? Por eso es que lo que aquí nos está enseñando el apóstol es muy, muy importante. Bendito sea el nombre del Señor. El verso 5, hermana Olga, de 1 Timoteo 4. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Qué precioso, qué mucho nos enseña aquí la palabra. ¿Sí? Cuando Pablo está hablando aquí este verso 5, tiene en mente lo que ocurre cuando se nos invita a comer. Amén. Cuando se nos invita a comer por alguien que necesariamente no se ha convertido. ¿Ah? Y él nos está diciendo que cuando vayamos a comer, no preguntemos, sino que demos gloria a Dios, oremos por la oración, por la comida, y esa comida será santificada. Mira lo que te dice en 1 Corintios 10:27. Oiga, si alguno no convertido, oiga, porque esto se aplica a nosotros, si algún no convertido os invita a comer y queréis ir, vayan y coman de todo lo que se le ponga al frente, sin preguntar nada. ¿Cómo mataste la gallina? ¿Cómo mataste el cerdo? ¿Le sacaste toda la sangre? ¿Qué me estás dando tú a comer aquí? ¿Qué es este embudo de carne que yo veo? ¿Qué es esta salchicha? ¿Cómo está hecha? ¿Es kosher? Dice, no preguntes. La palabra de Dios es preciosa. No preguntes, sino dale gracias a Dios. Porque si aún en esa comida había algo que te iba a caer mal, la oración la santifica. Si había algún veneno que ni el hombre que te la dio sabía que estaba ahí, te la vas a poder comer y vas a quedar bien. Dice, todo come de lo que se ponga delante sin preguntar, por motivo de conciencia. ¿Para qué? Para que no ofendas al anfitrión. Para que no ofendas, que es peor pecado, para que no ofendas al que te invitó. Porque si te pones a preguntar, probablemente el que te invitó, tú le ibas a hablar del Señor y él iba a aceptar a Cristo con el testimonio que tú le estabas dando. Pero si te pones a preguntar todas estas cosas, cómo se hizo esto, cómo se preparó, que yo no como esta clase de carne, que yo no como esta clase de cosas, la persona se te va a quedar mirando y aunque no te lo diga, te dice, si así son los cristianos, yo no quiero ver nada con esta gente. Por eso es que Pablo, por amor a las almas, decía, para que no vayas a causar motivo
de conciencia y vayas a ofender a tu anfitrión y así te lo puedas ganar para Cristo. ¿Ah? Todas estas son cosas que vienen para enseñanza nuestra, reconociendo que esto de comida y de bebida y de día feriado y de que puedes vivir en concubinato sin tener que casarse, todas esas son cosas, doctrinas de demonios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ahora vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1, hermana Olga. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El 2 también. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Este capítulo 4 de 2 de Timoteo, podríamos decir, son las últimas instrucciones que Pablo le está dando a Timoteo antes de él ser martirizado. Y son palabras también para estos últimos días. Esto es un mandato solemne, pronunciado por el apóstol Pablo, pero dice, te encarezco delante de Dios. Es decir, que Pablo está hablando como si estuviera frente a la cara, al rostro de Cristo. Es decir, te estoy hablando parado aquí ante Cristo y ante Dios Padre. Fíjense, poder hablar de esa manera con esa autoridad que tenía el apóstol. Por lo tanto, lo que te voy a hablar es muy importante. Y le dice que nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Él será el juez de los vivos y de los muertos. Bendito sea el Señor. Sabemos, mis amados, que en el Salmo 1, capítulo 5, verso 5 dice, porque no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Va a haber, ¿qué? Levantamientos apartes. Ni los justos se van a levantar con los malos, ni los malos con los justos. Los justos se levantan en el arrebatamiento de la iglesia. Pero una vez ocurra todo lo que tiene que ocurrir, una vez ocurre el milenio, pero antes de que vengan cielos y tierra nueva, ocurrirá un levantamiento, una resurrección de los muertos, pero de aquellos muertos que están sin Cristo. Y aparecerán todos ante el trono blanco para ser juzgados por sus pecados. Nosotros los vivos, y al decir vivos los que estamos en Cristo, seremos juzgados, pero vamos a ser juzgados ante el tribunal de Cristo, donde no seremos juzgados para vida eterna o muerte eterna, sino seremos recompensados por nuestras acciones, por aquellas cosas que hicimos, por la obra y el evangelio de Cristo. Bendito sea el Señor. Cuando aquí dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. La manifestación de Cristo es en el rapto de la iglesia. Ahí es cuando la iglesia sea levantada, entonces estaremos ante el tribunal, un juicio para los salvos. Y luego vendrá también otro juicio que ocurre en su reino. Cuando Cristo venga nuevamente a la tierra, bendito sea el nombre del Señor. Cuando Él juzgará a los suyos, cuando los recoja de entre el mundo y los que se hayan tornado a Él durante la tribulación, bendito sea el Señor. Por causa de esto es que el verso 2 le sigue. Porque estas cosas han de ocurrir, estos juicios han de ocurrir. Es por tanto que el apóstol nos urge a nosotros que prediquemos todo tiempo, que hablemos día y noche. Cualquier oportunidad que tengamos es lo que se está refiriendo aquí.
Cualquier oportunidad que tengamos, sabiendo la gravedad del asunto, sabiendo el hecho de que estaremos ante la presencia de Dios para ser juzgados, se nos aconseja que prediquemos esta palabra por todos los medios necesarios. ¿Ah? A tiempo y fuera de tiempo, dice ahí, que inste fue a tiempo y fuera de tiempo. Eso significa que seamos diligentes. Seamos diligentes, que lo hagamos con frecuencia, que lo hagamos con urgencia, que siempre estemos en estado de alerta en cualquier circunstancia para hablar la palabra bendita del Señor. Nos dice también ahí que debemos de redarguir con la palabra. La palabra redarguir significa hablar con convicción. Hablar con unción, hablar con la dirección del Espíritu Santo, que es el que redarguye los corazones. Amén. También nos dice que reprendamos, dice reprende. La palabra reprender es corregir. Corregir, amonestar. Que amonestemos al pueblo, que corrijamos al pueblo. Eso es lo que significa reprender. No es coger un látigo y con un látigo caerle encima a la gente. Es hablar con amonestación basado en la palabra. Cuando dice y exhortar con toda paciencia y doctrina. Exhortar es consolar. Exhortar es aconsejar correctamente. Amén. Todos necesitamos exhortación. Todos necesitamos consuelo. Todos necesitamos que se nos aconseje, bendito sea el Señor. Con paciencia significa, amados, que hay que hacerlo sabiendo que a veces los resultados no se pueden ver de inmediato. Que a veces los resultados de lo que hemos dicho, hemos hablado, puede que se tome tiempo en verse, pero que lo hagamos con paciencia, esperando que Dios será el que hará la obra, bendito sea el Señor. Es hacerlo sin cansarnos, el hablar la palabra de Dios sin cansarnos, bendito sea Jesús. Usted ve todo lo que ese verso involucra, todo lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, bendito sea el Señor. El verso 3, hermana Olga. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y el cuarto también. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Ese verso 3 nos dice por qué tenemos que hacer lo que el verso 2 nos exige. El verso 2 nos exime que prediquemos la palabra, que instemos a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyamos, que reprendamos, que exhortemos con paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque el tiempo se acaba. Porque vienen tiempos malos. Porque se acerca el tiempo cuando la sana doctrina no será recibida. No quedará ser oída. ¿Ah? ¿Habremos llegado ya nosotros a ese tiempo, hermanos? ¿Estamos nosotros viviendo en ese tiempo? Absolutamente. Yo no sé si, yo no soy tan joven, pero tampoco soy muy viejo. Pero me acuerdo cuando uno hablaba la palabra, cómo la gente la recibía. La gente recibía la palabra, el inconverso recibía la palabra con respeto. La recibía con cariño. Aunque en ese momento no necesariamente hiciera decisión de fe, no le perdía respeto a usted. Le oía. Hoy en día la gente no quiere ni oír. Lo dejan con la boca abierta. Se les ríen. Blasfeman. ¿Ah? Dicen cosas de usted. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Por eso es que debemos de hablar la sana doctrina, porque llegará un tiempo en que ya no querrán oírla. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Es muy importante que cada iglesia tenga un departamento, por así decirlo, o un ministerio de enseñanza. Le damos gracias a Dios porque nuestra iglesia tiene un departamento, un ministerio de enseñanza donde la palabra de Dios se le da prioridad.
donde nuestro deseo y deber es enseñar la palabra correcta, repetirla, aplicarla, vivirla y promulgarla. Bendito sea el Señor. Hoy al parecer son pocos los que quieren oír la sana doctrina. A veces en las mismas congregaciones son pocos los que toleran la sana doctrina. ¿Usted sabía eso? ¿No la quieren oír? ¿No la quieren oír? Si no quieren oír la sana doctrina, entonces, ¿qué es lo que quieren oír? Mire lo que el apóstol dice. Tienen comezón de oír, tienen deseo de oír, pero no quieren oír la sana doctrina. ¿Ah? Es como la madre que cocina una comida, se la da al niño, y aunque el niño tiene hambre, dice, yo no quiero eso. Una comida sana, buena para ese niño, no la quiere comer. Lo que él quiere comer es las cosas que no le convienen, las cosas que no son saludables para él, las cosas que no van a ser buenas para su salud. Así está ocurriendo hoy en día en muchas congregaciones, bendito sea el Señor. Tienen comezón de oír, pero ¿oír qué? Historietas. Que se le predique de prosperidad. Que nunca van a ser pobres. Y si son pobres, que inviertan en el Evangelio, en el Señor. Y se va a cuadruplicar las ganancias. Le gusta que le hablen del crecimiento personal, que van a ser cabezas y nunca van a ser rabo. Que se van a hacer de todo lo que quieren, porque Dios se lo va a dar. Bendito sea el Señor. Fíjense, ahí dice que se amontonarán maestros, dice ahí, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, que hay iglesias o hay congregaciones donde invitan a ciertos predicadores o ciertos maestros, o ciertos doctores o ciertas personas que hablen, que vengan a hablar según lo que a ellos les gusta oír. Se amontonan según sus concupiscencias. Amén. ¿Le gusta oír de prosperidad? Pues le van a traer uno que le va a hablar de prosperidad. Estos son falsos maestros. Estas iglesias, estas congregaciones a veces están llenas porque de lo que se está hablando es lo que le gusta al oído, pero no lo que es necesario para el corazón. Estos maestros están dispuestos a hablarle lo que a ellos les gusta oír, que los hacen sentir bien. Busque usted las megas iglesias que ve alrededor de la pantalla. Los millones que hay. Y póngase a oír el mensaje que le están hablando a esa gente. No es un mensaje cristocéntrico. No es un mensaje que se aparten del mundo y vivan para Dios. No es un mensaje que dejen el pecado. Sino es un mensaje muy diferente. Sigan haciendo lo que ustedes están haciendo, que Dios es un Dios bueno y Dios le va a dar todo lo que ustedes quieran. No tienen que cambiar absolutamente nada. Amados, los púlpitos hoy se han convertido en cajas para que la gente se pare y le hable a la gente lo que ellos quieren oír. Muchos van a las iglesias hoy en día, pero no es a buscar la doctrina verdadera, sino es para tirar el ojo a ver quién vino, quién no vino, qué fulano de tal está poniéndose hoy, qué ropa se puso. ¿Qué zapato está usando? Bendito sea el Señor. Vienen a buscar entretenimiento. Vienen porque invitaron a un artista famoso que va a cantar. Para vaya voy yo. Hoy hay música buena. Hoy va a haber un gran desfile en la iglesia. Hoy va a haber mucha música. Hoy va a haber muchas luces de colores. Hoy va a haber un espectáculo. Pero si se levanta un hombre sencillo solamente con la palabra de Dios, la ley, y la expone como es, son pocos los que se aparecen. ¿Estamos hablando de la apostasía? ¿Estamos hablando de comezón de oír? Absolutamente. Si el culto promete comida, se llena la iglesia. Si el culto promete películas, se llena la iglesia. Si el culto promete juegos, se llena la iglesia. Estamos hablando la verdad, mis amados. Esto es lo que estamos viendo hoy en día. Pero eso es una iglesia donde se predica la palabra todo el tiempo, sin tener que estar usando luces e invitados especiales famosos. La gente no quiere llegar, bendito sea el Señor.
¿Ah? Es decir, que la gente prefiere algo novedoso, algo nuevo, pero la verdad de Cristo no la quieren oír. Su oído, como dice ahí, no está afinado para la verdad. ¿Ah? Se vuelven a fábulas. Leía yo los otros días que hay gente que viajan largas distancias para ir a oír un predicador que le hable del anticristo. ¿Sí? Larga distancia, si se llena el lugar, porque viene un predicador que va a hablar del anticristo. ¿Quién podría ser el anticristo? Porque le va a explicar los 4 caballos apocalípticos. Porque le va a hablar un poco más de la marca de la bestia. Porque le va a hablar de los indios de Papúa. Pero si el mensaje es cómo vivir una vida santa, si el mensaje es cómo ser diferente del mundo, brillan por su ausencia. Prefieren las fábulas, las historietas, los espectáculos, pero se apartan de la verdad. Dios me les bendiga, mis amados. Hasta aquí la clase de hoy. Yo sé que ha sido un poquito fuerte y ha abierto los corazones y los oídos, pero para eso es que nos ha llamado el Señor. Para hablar a tiempo y fuera de tiempo. Le damos gracias, mis hermanos, por su atención. Le damos gracias a los amigos. Esperamos que, amigos, si usted conoce al Señor, esto abra su entendimiento y diga, no. Yo quiero salvarme antes de que vengan estas cosas grandes. Antes que venga este hombre de maldad. Antes que llegue el anticristo, yo me quiero salvar. Ya la venida, el rapto de la iglesia está por acontecer. Está por acontecer. No hay señales específicas que se dieron para decir que después de esto vendría el rapto. El rapto se viene predicando desde que Cristo partió de este mundo. Cuando Él dijo, yo volveré otra vez por ustedes. No dijo una fecha exacta. Muchas de las señales que la gente está hablando hoy en día se refieren más a la segunda venida de Cristo que al rapto de la iglesia. Pero usted tiene tiempo para hacer una decisión por el Señor. Vamos a hacer una oración por los hermanos y luego por usted para que usted se salve hoy. Oremos. Padre Celestial, yo te presento a cada uno de mis hermanos. Hemos enseñado tu palabra, Señor, y tu palabra es buena. Dios mío, mira a cada hermanito que fielmente se conecta, Dios mío, todas las semanas para oír tu palabra. Usted que desde los cielos ve, reconoces esto, mi Señor. Yo le pido que nos dé fe, Señor, fe, para no ser inmiscuido con doctrinas que no son suyas, para rechazar todo aquello que no es suyo, para mantenernos limpios hacia usted, esperando su venida preciosa, Cristo. Le esperamos. Mira cada hermanito, aquellos que están enfermos, ve allí, Espíritu de Dios, entra en sus cuerpos, satura, Dios mío, las vidas, sana, remueve, Señor, toda enfermedad, toda debilidad, todo desánimo lo reprendemos en el nombre de Jesús. Su iglesia es su iglesia poderosa y sabemos que usted está con nosotros. Yo oro, mi Señor, por cada uno de mis hermanos, alrededor del mundo, porque tu Espíritu está en todo lugar. Y te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Y amén. Amigo, usted lo que tiene que hacer ahora es levantar sus manos, aceptar a Cristo y haga esta oración y usted será salvo. Ore conmigo. Padre eterno, en esta hora yo vengo ante ti. Yo he oído su palabra. Yo he oído al siervo que ha hablado acerca de usted y yo hoy reconozco que necesito un Salvador. Yo he corrido mucho, yo he vivido mucho, yo me he ensuciado mucho, pero es tiempo ya de yo reconocer mi pecado y lo reconozco hoy. Vengo ante ti, Jesús, límpiame en tu sangre preciosa, lávame, Salvador precioso, quita de mí todas mis maldades, borra mis rebeliones, dame un corazón nuevo, un corazón de carne que te alabe noche y día. Yo le pido, Padre, que usted mande su Espíritu Santo a morar dentro de mí para que me capacite, porque quiero servirte. Quiero ser suyo toda la vida que me resta. Yo le prometo, Jesús, serle fiel para siempre.
Me comprometo en esperar por usted. Dame fuerza para servirte. Ayúdame, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, usted es salvo ya. Gracias al Señor. Usted ha cambiado su estilo de vida. Usted ha venido a ser de los vivos y no de los muertos. Amén. Esperamos que usted continúe en este camino precioso. Usted ha dado el primer paso, pero tiene que mantenerse caminando en el Señor. Usted se mantiene caminando en el Señor aprendiendo de Cristo. Búsquese una Biblia. Empiece a estudiar los evangelios. Ahí encontrará la historia de Cristo, lo que hizo por usted y por mí. Continúe orando también, pidiéndole al Señor en su oración que lo ayude. Confiésele al Señor todas las cosas. Él es su Salvador. ¿Amén? Y busque una iglesia a la cual usted quiera pertenecer y a la cual usted quiera visitar. Nuestra iglesia cristiana Natanael, este domingo estaremos nuevamente dando comienzo los cultos en el templo. Usted vaya a la página Facebook donde está viendo este programa y ahí encontrará los teléfonos, el nombre de nuestro pastor. Llame y diga, yo quiero ir a visitarlos el domingo. Y si no este domingo, el próximo, porque estaremos dando más cultos. Queremos verlo. Queremos ver que el fruto de nuestro ministerio es usted. Porque eso también nos motiva a seguir hacia adelante. Dios me le bendiga, Dios le guarde. Le vamos a dar gracias nuevamente a nuestros locutores, al hermano Hugo Cárdenas, a su hijo, hermano Marcelito. Le damos gracias también a nuestro pastor, hermano Manuel Forti. Le damos gracias a la congregación que nos apoya, a los hermanos que oran por nosotros. Eso es todo lo que necesitamos de ustedes, su oración. Su oración. La anhelamos. Le damos gracias a nuestra hermana Olga. Hermana Olga, démele un Dios le bendiga a los hermanos para que la oigan nuevamente. Dios me le bendiga a todos mis amados hermanos. Amén. Esa es nuestra hermana Olga. Ella, un día de esto ustedes la verán por ahí. Pero mientras tanto nos vamos a despedir y será hasta la próxima. Quedo de ustedes a su servicio el hermano Benji Grajales. Amén.